tardes. Damos hoy comienzo a una reunión especial de la Academia con el propósito de presentar dos libros de poesía que han sido auspiciados por la Fundación Sales para la Ciencia y la Cultura. Es por esa razón que nos acompaña hoy el director de la Fundación, el señor Arturo Prinz, y nos acompañan también dos académicos, cada uno de los cuales se encargará de la presentación de estos dos libros de poemas. El primero de ellos, el libro Casa Mayor, una compilación, poesía reunida de Andrés Paita, compilación que estuvo en su momento a cargo de nuestro desaparecido académico Rodolfo Godino, fallecido en el mes de enero del año pasado. El volumen que será presentado y luego es el de Poesía de las Provincias, una compilación de poesía argentina que estará a cargo del académico Santiago Silva. El hecho de que hayamos reunido a dos poetas hoy, a dos poetas que nos van a ser presentados, se debe a una razón de apremio de tiempo. En lo que queda del año ya no teníamos tiempo para hacerlo, y por otro lado la mesa directiva de la Academia tiene que viajar a México para participar del Congreso de la Asociación de Academias, de modo que nos vimos forzados quizá a comprimir un poco esto que podríamos haber hecho quizá en 12 meses. Pido por ello disculpas, pero eso no quitará de todas maneras la satisfacción de estar presentando nada menos que dos libros de poemas, que es una de las razones que justifican la existencia de una academia. Le doy entonces la palabra a quien presentará el libro Casa Mayor, que estará entonces a cargo de Santiago Tobar. Disculpen. Vamos a dar entonces primero la palabra al director de la Fundación Sales, estaba acá en el programa, pero di mal el orden. Disculpen. No. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a la Academia Argentina de Letras por acompañarnos en la presentación de dos libros de poesía que consideramos de particular importancia. El primero, como bien dijo José Luis Nobre, Casa Mayor, reúne la obra poética de Jorge Andrés Paita, cuyo antólogo fue el muy recordado y querido Rodolfo Godino. El segundo libro, Poesía de las Provincias, nos parece una antología necesaria. Digo esto porque Santiago Silvester, su antólogo, un incansable predicador de la poesía de nuestro territorio, afirmaba que desde la independencia, en la mayoría de los estudios, historias y antologías, se ve disminuida la importancia de la literatura del interior, e incluso hasta se prescinde de ella. El título de un trabajo suyo sobre esta situación creo que lo dice todo: El país amputado. También quisiera explicar por qué presentamos estos libros en forma conjunta. Hay una razón más allá del tiempo también que señalaba Moure, que es la siguiente. Quizás muy desconocida por todos ustedes, por eso la voy a mencionar. Personalmente conocí a Paita en los años 70, cuando nos desempeñábamos como periodistas en el diario La Prensa. Nos unió una gran amistad que hizo que lo acompañáramos y asistiéramos con otro gran amigo, Osvaldo Macei, que está acá presente, hasta el día de su muerte. Llegamos a acompañarlo. Con Paita también compartimos la creación de la Fundación Sales en 1976 para editar la revista Papiro, donde él publicaba poemas inéditos. Años después, mucho después, Paita propuso a nuestra fundación editar una antología de 25 poetas argentinos contemporáneos, que ya tenía compilada Osvaldo Banazzini, miembro de la Academia Nacional de Bellas Artes,
con quien nos reuníamos en periódicos almuerzos. Como la revista Papiro había dejado de editarse después de 12 años, creamos a continuación Ediciones Papiro, que presentó en 2005, hace 10 años, la mencionada antología de Svanazzini. Fue Pablo Anadón quien observó algo que no habíamos advertido. En el suplemento literario de la Gaceta de Tucumán, él se preguntaba cuál había sido el criterio de selección de Svanazzini, pues no tuvo en cuenta solo la contemporaneidad cronológica de los 25 poetas, sino que abarcó un amplio arco generacional que iba desde la vanguardia surgida en los años 20, Girondo, Molinari, hasta la aparecida hacia mediados de los años 70, Echecopara. Había también autores de la llamada generación del 40, Girri, Orozco, Uribe, aunque la mayor parte estaba conformada por poetas que integraron la tendencia neovanguardista de los años 50 y 60. Svanazzini, decía Anadón, partió de Oliverio Girondo, pero no incluyó a Baldomero Fernández Moreno ni a Enrique Banch, Ezequiel Martínez Estrada o José Pedroni, a pesar de ser todos de la misma generación. Girondo, agrega Anadón, fue patrocinador de las vanguardias argentinas y nunca renegó de su vanguardismo, como sí lo hicieron Borges, Bernardes, Marechal y otros, que no figuran en la antología de Svanazzini. El propósito de Svanazzini fue entonces mostrarnos la poesía que él vinculaba con la vanguardia. Por eso él se incluyó a sí mismo e incluyó al mismo Paita. Esto no lo habíamos advertido, nos lo hizo ver Anadón en este comentario que menciono. Fue así que con Paita pensamos que debíamos hacer una segunda antología que incluyera a autores clásicos y neoclásicos, representativos de la poesía tradicional. La encargamos a Antonio Requeni y en diciembre de 2012 la presentamos en esta misma sala. Incluyó a otros 25 poetas argentinos contemporáneos. Con Requeni también nos conocimos en la prensa. Además de poeta, narrador de cuentos para niños y notable crítico, su preferencia por una determinada poética no lo condiciona para reconocer las excelencias de otras. Este es, a mi juicio, un valor importante en él. Apenas murió Paita, nos propusimos, con Osvaldo Massey, reunir su obra poética, cuya selección pedimos a Godino por la amistad que lo unía con Paita y con nosotros. Rafael Oteriño, a quien pedimos y agradecemos su prólogo, dice que Paita es una de las voces más singulares de la poesía argentina de la segunda mitad del siglo XX. Por eso la reunión de hoy quiere recordar a Paita, tanto por su obra poética, que presentará enseguida Santiago Kovadlov, como por haber inspirado estas antologías, cuya tercera edición también presentamos hoy. Quiero destacar también la tarea de la editorial Vinci Guerra, creada hace 30 años por Lidia Vinci Guerra, que desgraciadamente hoy no pudo venir por un problema familiar, gran propulsora de nuestra poesía, que ha editado con la Fundación Sales el libro de Paita y lo distribuirá junto a las 3 antologías. También quiero recordar a Ricardo Costantino, otro gran hombre de nuestra cultura, que desde la radio municipal que dirigía, reunió a Svanazzini con Paita, a ellos con nosotros, y luego presidió hasta su muerte la Fundación Sales. Esto no concluye aquí, pues habrá una cuarta antología de poetas argentinos en el exterior, idea que nos presentó el mismo Santiago Silvester. Apunta al interior y al exterior. Sobre espaldas. Y como cada antólogo quedó con más autores que los 25 seleccionados, haremos un segundo tomo de cada antología con otros 25 poetas. Así serán 50 poetas argentinos contemporáneos de vanguardia, 50 de poesía tradicional, 50 de las provincias y 50 argentinos en el exterior. O sea, 200 poetas en 8 tomos. Los libros se venden sin fines de lucro, la nuestra es una fundación, y lo recaudado lo destinamos a un fondo para la siguiente edición. Y se han vendido bien.
Por lo que Paita decía que se trata de una desmentida sobre lo que se viene repitiendo, que la poesía no tiene lectores. Yo esto lo recuerdo porque el primer libro, salvo la nota de Anadón, con el cual iban así, no podíamos que ningún suplemento literario dijera algo, y se fue vendiendo de boca en boca, se agotó una edición de 1000 ejemplares, tuvimos que hacer una reedición el año pasado. O sea, es interesante esto. Quiero decir finalmente 2 palabras sobre la Fundación Sales, que este mes cumplió 39 años. Nuestro origen estuvo vinculado al periodismo, a la comunicación social. Yo no soy poeta, soy comunicador social. Y estuvo la fundación vinculada a la comunicación social a través de la revista Papiro, al punto que la fundación tomó el nombre de San Francisco de Sales, propuesto por Constantino, por ser Sales el patrono de los periodistas y escritores, profesiones muy vinculadas, por cierto. La Fundación Sales apoya la ciencia y la cultura. Durante años dimos recursos a nuestro Premio Nobel de Química, Luis Federico Leloir, a quien construimos un moderno laboratorio en Parque Centenario. Leloir fue miembro de la Academia Argentina de Letras. A mí me llamó la atención, porque yo no entendía por qué a un científico lo nombraban en la Academia de Letras, y me dijo por qué es necesario una persona que conozca toda la terminología de la ciencia. La Fundación Sales sostiene investigaciones del cáncer desde hace muchos años de discípulos de Leloir y de su maestro, el premio Nobel Bernardo Hussein, que también ocupó el asiento científico de esta academia. Creo que Horacio representa hoy este lugar, Horacio Regini. Esto nos recuerda la referencia a las 2 culturas del recordado libro de Snow. El escritor inglés se quejaba de la falta de comunicación entre estas culturas. Hilario Fernández Long, también colaborador de Papiro, que fuera rector de la Universidad de Buenos Aires, yo lo traté mucho, gustaba expresar estas 2 culturas en términos de Pascal, el espíritu de geometría y el espíritu de fineza. Fernández Long decía que ambos espíritus podían y solían convivir en una misma persona. Yo diría que en la Fundación Sales, como en esta academia, conviven ambas culturas. Muchas gracias por la estimulante presencia de todos ustedes. Muchas gracias, señor Prince. Ahora sí, entonces, vamos a ceder la palabra a Santiago Córdoba, que hará la presentación de Casa Mayor de Poesía Reunida de Jorge Andrés Paita. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos ustedes y también mi gratitud por la asistencia. Un agradecimiento especial a quien hoy nos representa como promotor de este libro, presidiendo la Fundación Sales. Creo yo que vale decir, en primer lugar, que la tarea que lleva adelante esta fundación implica un reconocimiento muy importante para la poesía, que acaso sea necesario tomar muy en cuenta y reflexionar sobre ella. ¿Qué significa apoyar la poesía? ¿Qué quiere decir que contamos con una fundación donde la poesía encuentra también su casa? Todo respaldo otorgado a la poesía es un respaldo otorgado a una palabra que intenta sustraerse a la obviedad. Comparte en ese sentido la misma estirpe que puede atribuirse a todas las formas del pensamiento que aspiran a explorar el significado del lenguaje y las posibilidades del lenguaje. Es un respaldo, en consecuencia, que va más allá de lo que implica el reconocimiento de las convenciones y las facilidades de los significados convencionales que puede atribuirse al papel y a la función del lenguaje. En un país como la Argentina, esta tarea de respaldar la palabra que explora los significados más allá del prejuicio, la convención o la costumbre, es doblemente meritoria, porque la Argentina es un país amenazado por la obviedad, en muchos órdenes, desde el político hasta el religioso. Lo cierto es que allí donde más indispensable se hace muchas veces
llevar adelante una tarea crítica mediante el lenguaje y mediante los usos no convencionales de los significados, fundaciones como esta vienen a tomar una posición cívica. Entiendo yo el civismo en este caso como el respaldo a una identidad que intenta interrogarse a sí misma mediante justamente la solidaridad con esa forma mayor de la autoindagación personal y lingüística que es la poesía. Por eso mi gratitud, en primer término, hacia esta labor que se lleva adelante y que sin duda, por lo que vemos, se seguirá llevando. Vale decir también que esta labor se lleva a cabo, si bien no en el marco de la indiferencia, puesto que se han vendido 1000 ejemplares ya de una de estas obras y se han hecho algunas otras ediciones más que han tenido éxito, sí en un contexto en el cual la poesía sigue siendo objeto de incomprensión, pero no de la indiferencia nacida del desinterés gratuito. La poesía plantea un desafío fundamental a las formas de conocimiento convencionales, aquellas que imperan en el campo de la vida cotidiana. Y yo creo que respaldar una iniciativa de este tipo es contribuir a replantearse el modo de entender la función de la palabra, y eso requiere coraje y decisión, más allá de la repercusión que se alcance. Pues bien, estamos hoy aquí además para hablar de Jorge Andrés Paita, de este libro Casa Mayor, que reúne su poesía. Esta labor que Godino ha llevado a cabo y que Rafael Felipe Oteniño ha precedido con su estudio introductorio, nos propone el conocimiento y el reconocimiento de un poeta cuyo primer libro se publicó hace justamente 40 años. Hace 40 años se editó Cuatro Puertos, el primero de los libros de Andrés Paita. A ese libro le siguieron otros 3, Señales del Segundo Milenio, de 1983, Eros en Amazonia en el año 98, y un libro inédito, en buena medida desconocido por muchos por esa misma razón, que se llama Despliegues, y que reúne textos que fueron escritos entre el año 93 y el 2010. De la selección que realizó Godino para esta antología, cabe señalar un concepto que me pareció imprescindible para hablar de la poesía en general y de Paita en particular. Godino dice que aquí en esta antología hay páginas que siempre nos llamarán a la relectura. La relectura puede tener distintas motivaciones. Puede ser un signo de la afición en la edad avanzada a los libros que uno ha leído en otro tiempo. Puede ser una actividad nacida de la incomprensión de lo que se leyó, en el afán de alcanzar un grado de trascendencia mayor en el modo de comprender lo que se ha leído. Pero también la relectura puede ser el modo fundamental de lectura. Releer en este último sentido es convivir incesantemente con un texto. Advertir hasta qué punto lo que nos propone no puede ser agotado por una lectura. Que toda presunción de haber extenuado el alcance de un poema, en este caso, o bien señala el fracaso del texto, o de lo contrario señala una ineptitud para leer. La poesía no puede sino ser releída. Se trata de una convivencia de la cual dan indicio 2 hechos que me parecen importantes. Los libros de poemas suelen ser muy breves en relación a otros, sobre todo los de prosa. Muy breves.
Entonces uno puede pensar que son cortos, o bien puede darse cuenta que la densidad de un poema exige a tal punto convivencia con lo que allí se dice, que no es posible agotar la lectura de ese texto por más que se le añadan textos. Y por otra parte, en segundo lugar, no hay, estrictamente hablando, libros de poemas. Personalmente creo que no hay progreso en las páginas de un libro de poemas. No es que avanzando en las páginas uno llega más lejos que las previas. Cada poema constituye en ese sentido una totalidad. Y como son distintas totalidades complementarias las que se pueden encontrar en un libro, en rigor, digámoslo así, con 30 poemas es suficiente para no llegar a ningún lado. Es decir, para advertir que la cantidad no determina nada esencial, puesto que la línea argumental de un libro de poemas se agota y renace con cada poema. En ese sentido, este llamado, como dice Godino, siempre nos llamará a la relectura, es el triunfo de Paita. Paita triunfa en la medida en que se realiza como un autor inagotable y requiere, por lo tanto, de quien lo lea el riesgo de advertir lo que hay de inagotable en él. Bien se dice que Paita es una de las voces, lo dice Oteliño muy bien, una de las voces más personales de la poesía argentina de la segunda mitad del siglo XX. Aquí también hay algo interesante en este estudio que es verdaderamente exhaustivo con respecto a los problemas que plantea la poesía de Paita y a los logros de la poesía de Paita. Cuando un poeta alcanza su voz, se vuelve realmente singular, pero en esa singularidad puede ser reconocido un tiempo que lo excede. Es decir, que convergen en un enunciado logrado lo que tiene de intransferiblemente propio de ese poeta y al mismo tiempo lo que el tiempo al que él pertenece tiene de singular. En esa confluencia entre lo intransferible del sujeto en primera persona de singular y los rasgos distintivos de una época, en esa convergencia entre estos dos elementos es donde se puede producir el valor testimonial de una voz irrepetible. Y en este caso es así. Hay una familia tonal a la que pertenece Paita. Él lo reconoce, me parece a mí, en un poema que le dedica justamente a Santiago Silvester, que ha escrito un ensayo sobre la poesía de pensamiento. Poesía que también es producida por Paita. Paita responde en ese sentido a un verso magnífico de Ricardo Reis, heterónimo de Fernando Pessoa, que dice así: lo que en mí siente está pensando. Y Paita trabaja en la línea de la exploración de sus emociones y no solo de su emisión, porque en verdad su expresión se logra en el momento en que la carga del lirismo, reflexionando y meditando lo que le da que sentir. A esa familia, a la que también pertenecen Girri, el propio Godino, Murena y muchos otros poetas, a esa familia, digo, hay que tenerla muy en cuenta cada vez que queremos entender por dónde pasan las necesidades líricas de la poesía de la segunda mitad del siglo XX en la Argentina. Es un lirismo que no se distingue por su efusividad,
sino por la tensión interna con que el verso explora, lo dice Otteriño, con su mundo de enunciaciones el mundo. Yo creo que el mejor homenaje que le podemos rendir en esta breve presentación es leerlo, que ustedes lo escuchen. Entonces he preparado una pequeña selección de poemas que me parece van a dar idea de cómo pide relectura. Primero un texto de Señales del Segundo Milenio, de 1983. El poema se llama El divorciado. La cosa no es estar solo, es quedarse a solas con la loca, la oscura, la fulminante, la que tiene los años de los helechos e impertinentes magias que lo abruman cuando despierta. Ella oye, es posible, pero no entiende la destilada lengua de esas alturas que ciegan. Quiere, la bruta, lo que quiere como un incendio, sin sentirse bien descifrada jamás por él. Dios lo ampare. Distancias geológicas los disocian y al fin debe con ella, por ironía, desplazada hacia adentro, intacta, aquella cuestión, habituarse a vivir bajo el mismo techo. El divorciado. Lo que él ha hecho en este poema, me parece a mí, es proponernos explorar, diría yo, analíticamente, con un estremecimiento analítico, las condiciones de posibilidad de lo que aún no sobreviene en el poema, sino que tendrá lugar después. El divorciado. No estamos ante el divorciado, estamos ante el que padece. Y él lo trabaja a ese aislamiento al que se refiere inicialmente. La cosa no es estar solo, es quedarse a solas con la loca. Otro texto que revela su procedimiento, es decir, cómo él sabe narrar poéticamente, lleva por título Señales del Segundo Milenio, del que leo apenas un fragmento. Y mi padre vio en la ciudad que se desbordaba a separarse los carros y los caballos. Ante un cielo cegado ya por el humo, retozaba el joven dragón de acero y de chispas por las calles aún mansas cuando mi madre me alumbraba. Soy yo quien vela simultáneo sobre este libro que adelante y atrás sin pausa enciende y apaga muchedumbre de lámparas y de rostros. Fue Blake quien soñó que el lapso menor que una pulsación abraza 6.000 centurias. Ojalá que el rumor brotado aquí bajo el trueno de una máquina errante sobre palabras de muertos pose como el arca del hijo de Lamech sobre un monte en la lejanía. La escritura va a viva brisa en las arboledas, removiendo noches y noches floraciones de labios que se suceden en un murmullo. Cesaremos de alzar y alzar la torre perversa cuyos planos, al ser paridos, se dibujan en nuestra alma. De Guernica a Hiroshima mediaba el paso de una mosca extenuada. Hoy manoseamos la luna. Creo que es muy importante, para poder disfrutarlo y celebrarlo acabadamente, advertir la tonalidad de su enunciación. Parece estar contándonos algo, pero su finalidad no es transmitir un contenido constituido previamente, sino contarnos la configuración de una imagen que se va construyendo en la medida misma en que él la enuncia. No viene a decir algo que sabe, habla para tratar de saber qué quiere decir. Y es ahí donde se juega ese núcleo esencial de lo que significa la calidad de un poeta. No escribe para transmitir lo que ha comprendido, escribe para tratar de comprender lo que quiere decir y pulsa en él y lo acosa
para que escriba a fin de comprender. Esto vuelve a aparecer en Eros en Amazonia, un libro del año 98, del que también quiero leerles un poema. Se llama El pájaro. Recuerden siempre, los títulos de Paita son mansos. This is a blackboard. No es un pizarrón. Pero después destroza la obviedad, la aniquila, la parte, impide que podamos homologar su enunciación a los títulos que propone. ¿Pero para qué los propone entonces? Los propone para que sepamos con Magritte que una pipa no es una pipa, y que un pájaro tiene el destino que le da su intérprete, y que su significación depende del eco alcanzado en la imaginación creadora del que escribe. En ese sentido, entonces, como poeta del pensamiento que es, lleva a cabo una tarea que nuestra generación, la generación a la que pertenece Oteliño, a la que pertenece Silvestre, a la que pertenezco yo mismo, encuentran en él no solamente un coetáneo, sino un maestro, porque nos enseña a hacer bien nuestro trabajo. Este amor que sabemos, mudable en odio, el que evocan las brujas desdibujando desdentadas sonrisas con un suspiro, fue en un cielo muy negro de estrellas torvas súbitamente un ave que se cernía, ojo, pico y garras imantados por el funesto y hipnótico resplandor de tu garganta, un río de luna quieto. Dormías en ese sueño que yo soñaba, y al despertar yo, ansioso, también dormías. Y así dormimos ahora a la luz, sin ver que ese pájaro oriundo de un reino ambiguo, si en nuestros pechos Dios no lo regenera, si una alquimia no lo convierte, nos trampea al tender el tornasolado rumoroso cuello y comer de nuestras manos diurnas semillas, frutos, oculta un perfil, acata la dieta dulce como cura del carnicero festín de anoche. Todo gran poeta nos enseña a desconocer primero y a intentar conocer después, con el mismo texto, con la misma palabra. Viene a liberarnos de ese escenario manso, como decía antes, de significados cristalizados, para poder decirnos de la forma cautivante en que lo hace Paita, es posible interpretar, y donde hay interpretación, hay libertad. Muchas gracias. Muchas gracias, académico Gorló. Vamos a darle la palabra entonces ahora a Santiago Silvestre, que hará la presentación de esta compilación que le pertenece, Poesía de las Provincias, colección de Luis Poetas Argentinos. Muchas gracias, buenas tardes. Lo bueno de ser el último en hablar es que, como ya está todo dicho, hay que hablar poco, porque realmente ha sido una lección magistral sobre poesía y sobre el hecho de escribir y sobre lo que es la poesía en el mundo de hoy. Yo me sumo al agradecimiento que hizo Kovadlov y a las felicitaciones a la Fundación Sales por esta, y en particular a Arturo Pérez, por esta idea de publicar libros de poesía. Yo creo que a estas personas que tienen esta inquietud de promover la poesía habría que dedicarles un nuevo elogio de la locura, sobre todo cuando se tratan de empresarios serios. El trabajo del que me toca hablar, que dice 25 poetas de las provincias, yo creo que es absolutamente, además de interesante para mí, haber incursionado por todo el país, es importante siempre, porque es cierto, como dijo Prince, que las provincias están siempre un poco relegadas. No haré aquí la escena del llanto de las provincias relegadas, pero es una realidad que se puede comprobar en antologías, estudios críticos y trabajos generales. Esta es una colección ya, no es solamente 25 poetas de las provincias, está precedida por
las antologías que hizo Requeni y que hizo Svanazzini, y yo quisiera decir que este trabajo mío es complementario de esos dos. Por eso me pareció razonable la sugerencia de Arturo Prince en su momento de que yo no repitiese los nombres de los poetas que estaban incluidos en las antologías previas. Por eso no hay poetas que me parecen que del periodo que yo he tomado tendrían que haber sido considerados. Pienso en Carlos Mastronardi, pienso en Manuel Castilla, pienso en Jorge Calvetti, bueno, y tantos otros, que no, ya los dejé de lado porque estaban incluidos en las antologías previas. La idea es justamente no repetir nombres, puesto que va a ser todo una lista de poetas argentinos. Entonces, lo que hice también, puesto que nuestro país es grande y responde a muchas tradiciones, afortunadamente es un país muy plural en ese sentido, es no tener en cuenta una sola línea de poesía, sino buscar las distintas variantes de las estéticas más diversas que pueden haber en un país extenso como el nuestro. Yo quisiera decir una pequeña reflexión sobre esto, justamente sobre las distintas estéticas, porque ha habido un cambio muy importante en un tiempo relativamente corto, sobre todo tiempo corto considerado en términos históricos, no en términos de la vida de una persona, pero en 40 o 50 años ha cambiado notablemente el mapa de la poesía de las provincias. Hace unos 50 años, para redondear, hablar, por ejemplo, de la poesía del norte, de donde yo vengo, era casi hablar de una poesía, celebración de la naturaleza, muy atenta a las tareas rurales, al campo, porque efectivamente el campo estaba cerca. Yo me acuerdo cuando yo era muchacho, no solo niño, ya hombre, el campo llegaba hasta la plaza central. Entraban los carros a caballo, entraban las vendedoras de quesillos que venían de San Lorenzo a caballo, llegaban las marchantas, como se decían, que eran señoras con burros que traían zapallos y choclos. Es decir, el campo llegaba hasta el centro mismo de la ciudad. Y entonces la poesía que ese fenómeno producía tenía muchísimo que ver con el campo, con lo rural. Eso ha cambiado. No es que haya crecido desmesuradamente en las provincias, no estoy hablando de grandes cosmópolis, ni cosmopolitismo, ni una ciudad anónima, pero ya el campo realmente se ha retirado, no solo se ha ido lejos, ha perdido mística. Por ejemplo, yo voy ahora a Salta los veranos y voy a un lugar que es campo. Los peones rurales van en bicicleta y en moto, ya no andan a caballo. Eso significa un cambio de mística fundamental. Y todo eso se refleja, por supuesto, en la poesía que se está escribiendo hoy. Este año me tocó ver un informe, por supuesto periodístico, pero tengo que creerle porque era de las Naciones Unidas, que decía un dato que me saltó a la cara, que en la Argentina el 72% de la población tiene vida urbana. Quiere decir que el 8% de la población vive o tiene vida rural. Esto es, en realidad, esconde un drama, o lo muestra el drama, no lo esconde, lo muestra, porque la despoblación del campo es la superpoblación de las ciudades en las peores condiciones a veces de las villas difíciles, donde se vive una vida muy difícil. Ese despoblamiento del campo es real. Pero bueno, todo eso está reflejado en la poesía que se escribe hoy. Esto no quiere decir que el campo haya desaparecido de la poesía de las provincias. Hablo de tendencias. En una época, lo que se llamó literatura de la tierra predominaba en las provincias. Hoy coexiste con otros tipos de poesía, no necesariamente urbana, porque no es que la poesía se divide en urbano o rural. Hay atajos que ocupan el quehacer poético que no necesariamente tiene que ver una u otra posibilidad. Pero es cierto que ya los poetas, por lo menos lo que yo conozco, ya no andan a caballo. Muchos, horror, habrán ido al psicoanalista. No soy culpable, por supuesto, de estas cosas, son cambios sociológicos. Nadie me ha preguntado si el mundo me gusta o no para hacerlo de otra manera, y tal vez mejor que no me hagan esa pregunta.
pregunta, pero lo cierto es que yo a la hora de empezar a ver qué recogía de la poesía de las provincias, me ha parecido que el punto de partida era que yo vivo hoy, y que entonces la lectura que me tocaba hacer aún de algunos poetas del pasado era desde hoy, la actualidad. Yo siempre me acuerdo de una frase que me encanta, por otra parte, de un irlandés, Yeats, el premio Nobel, que además de irlandés era nacionalista, por eso la frase es más curiosa. Decía que los poetas no pertenecen a un lugar, sino a una época. Y eso es cierto. Es absolutamente toda la poesía que se ha escrito en la historia de la humanidad o pertenece al día de hoy o ya no pertenece a ningún lado. Estoy hablando de Quevedo, de Homero y de todos. Es decir, si podemos leerlo hoy como si fuesen más o menos nuestros contemporáneos, todavía nos siguen sirviendo, es porque eso es buena poesía. Y lo que llamamos mala poesía es la que ya no se lee, porque sencillamente hoy no se la puede leer. Entonces toda poesía es, la lectura es desde el presente. Esto es lo que me ha tocado hacer con la poesía que yo quiero mucho, del interior del país y de algunas zonas, como por ejemplo el norte. Soy un lector de hoy, un lector de la actualidad, y el tiempo que refleja esta selección de 25 poetas, inevitablemente es la actualidad. Yo voy a leer unos 3 o 4 poemas, no más para no cansar, donde van a poder ver un paseo por distintas voces, distintas estéticas y muy distintas preocupaciones. Este poema de Amelia Biagioni, una poeta que muchos la han conocido, nació en Santa Fe, exactamente en Galvez, creo que era, de Galvez, y bueno, ya murió. Y Oh tenebrosa fulgurante se llama el poema, y es sobre la poesía. Oh tenebrosa fulgurante, impía que reinas entre cábala y quimera, oh dura poesía, ¿qué hiciste mi imprevista calavera? ¿Por qué me diste huesos si yo era entre lenguas la que nombra, muriendo transparente, y entre besos llovizna, desde el beso hasta la sombra? Si yo era la pálida costumbre de cruzar el otoño trashumante, mientras tú, suavemente, ave de lumbre, alta volabas y constante. ¿Por qué bajaste oscura? Mis despojos creas, desencadenas mi esqueleto. Devoraste mis párpados, mis ojos, mi corazón secreto. Oh sacrílega maga que ceñiste la gracia en hambre, a lazo, pico y garra. ¿Por qué en tu salamandra convertiste a mi tristísima cigarra? ¿Por qué? Pero me ofrezco y apaciento mis huesos, y mi cara se acostumbra a ser tan solo profecía y viento. Come cuerva y relumbra. Una querida amiga. Voy a saltar a otro querido amigo, Raúl Arabanzoati, en este caso salteño. Este canto de amor. Como siempre el otoño nos iba penetrando y la tarde caía desde sus grandes ráfagas. Y era la tierra entonces una aldea olorosa. Pero atrás han quedado las torres provincianas y el valle del aroma, porque el amor ahora es esto que aprendí sin nombrarte. Oh, todo lo que fuimos diciendo sin decirnos. No es necesario, no, buscar la primavera solamente, ni todas esas cosas que tú bien sabes amo. Esta nube espesa flotando como un tronco por el río, nuestro granado en flor, mis amigos que traen su guitarra en la noche para salir desde mi corazón, porque el amor es esto, lo único que solo no pude construir nunca, lo que me acerca todo con tu misma alegría. Oh, tú conoces cómo en la nocturna claridad muchas veces miramos hacia el cielo de las lluvias, y cómo, si el granizo golpea sobre el cuero tirante de noviembre, recorremos el campo mientras se balancea el cuerpo de la noche. Por eso pienso cosas que sin ti callaría,
porque no es el amor únicamente tu cintura de trigo. Fuimos hechos también para la vida, y eres tú para mí como la tierra y el agua, y lo maravillosamente cotidiano, y los hijos que llenan con sus voces la lenta transparencia del aire entre los álamos. Por eso estás en lo que vivo, en la resina ardiente del tabaco, en sus hojas que parecen el mapa de esta mitad de América con su corteza austral y verde, en los amaneceres fríos de este abril que comienza trabajando en el viento y en las ramas más altas. Aquí mi amor te recupera y canta. Este poema que voy a leer es de otro querido amigo, bueno, son todos amigos, Néstor Gropa, que era cordobés, pero vivió sus últimos 50 años de su vida en Jujuy, y la poesía de Jujuy hoy no se explica sin la presencia de Gropa. Cosmografía mínima. El sol pasa por el vidrio y la reja de esta biblioteca a las 8:05 en inviernos como este, de pura cáscara azul. Este sol está por trastornar los montes de San Pedro y se escuchará en los patios con perros, en las casas de las lomas ramaleñas, reventando de filodendros, orondos y bananales y tablones de cañas neblinosos. Este sol, como un fierro de fragua al filo del San Francisco, es el mismo que dará en los álamos de Tilcara, Zapla, Ocenta o Humahuaca, el mismo que pone el día en blanco y negro con su cal de colores junto al remolino de gallos cantando humos de cocina leña y cachorros que juegan en el piso de tierra. Es el mismo que en Purmamarca sube al altar, cae a un costado del inservible armonio y vuelve más blanco el ajuar de la Virgen en la silenciosa Uquía. Templa el tiznado fogón de adobe, el atado de leña bajo el horno y el frente de Humahuaca, torturado con el alma de Juan Lavalle, todavía trampeada en la capilla. Este sol es el que está corriendo la helazón de la noche en toda nuestra larga patria, terrenal y breve. Voy a leer un soneto de Walter Ade, otro amigo mío que tiene un soneto muy lindo. A ver si lo encuentro. Aquí está. Se llama Los oficios. Porque yo sé también que el que trabaja no se da tiempo para hacer dinero y que cuando destape un agujero lo tendrá que tapar con su mortaja. Que le enseñaron a lustrar mi caja, pero no a preguntarme por qué muero, y que a veces, por hombre y jornalero, con 2 tragos asienta una migaja. Que cuando yo me voy de una taberna, están su botamanga y su entrepierna mostrando una costura descosida, y que con un remiendo en la mirada dice que nunca juntaremos nada porque todo lo echamos a la vida. Voy a leer un poema de Leonardo Martínez que está sentado allá. Y si quiere leerle también me parecería muy bien. Sí, bueno. A ver cómo me sale. Señora del Yuyal. La señora del Yuyal se muere. Doña Gabriela se muere. Se la consideraba eterna como ese peñasco que jalona el vado. Su jadeo agita las raídas sobre camas. Un pabilo tembloroso ilumina el trance. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo en un solo Dios verdadero, uno y trino. Amén. Sepan todos cuantos leyeren esta mi última voluntad, que soy cristiana, hija y nieta de cristianos viejos, de abolengos sin mácula, de enemigos de la religión. Juro no deber nada a nadie, y si alguno me debiese algo, lo perdono. De mis bienes, la cañada de la estrella para el altar de nuestro Señor, el cerro de las piedras blancas para su Santísima Madre, la vertiente del monte oscuro sea de los animales silvestres como ha sido siempre. Los mogotes de casa armada, denlos como límites al abismo, más allá la intemperie,
1/3 de mis posesiones para los necesitados y el resto para los que me sirvieron en mi larga vida y sus descendientes. Nombro como mi albacea al lucero del alba. Doña Gabriela, con los ojos muy abiertos, mira el pesado oro de un crucifijo. El aceite de la extrema unción brilla en su frente de cera. El lucero centellea en la escarcha de la madrugada. Y bueno, por fin voy a terminar esto leyendo un poema de Cato Molinari que también está sentada allí. Y si quieres, Cato, leer el poema, vamos. Confíen todos en mí, qué bárbaro. Mucho más de lo que puedo hacer yo. ¿Te gusta este que se llama Off the Record o prefieres otra? Off the Record. ¿Cómo querría recibir una tarjeta postal procedente de México, por ejemplo, y firmada por Aldous Huxley? U otra que viniera de la isla de Java y estuviera escrita en Spanglish, con autoría del telegrafista de barco que conocí en Florida y Corrientes cuando era una bella sin compromiso. En los dos textos habría un recuerdo de lo que no fue, aunque claro está, Huxley agregaría: insiste en la literatura, muchacha, a usted no le espera otra cosa. Agradecemos entonces ahora el cierre, particularmente a la Fundación SAE, que ha hecho posible la realización de estos dos libros que hoy tenemos el agrado de presentar. Agradezco también a los académicos que se han encargado de ello. Muchas gracias por la presencia de ustedes. Buenas tardes.